Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y quiero que leamos juntos los versículos 6 hasta el 8. Si usted lo tiene, por favor, confírmemelo. Y leamos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os conturbéis, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Padre, gracias por tu palabra y por tu divino amor. Háblanos una vez más como tú acostumbras a hacerlo, y te tendremos en memoria para darte honra y gloria. Preste atención a lo que le voy a predicar en esta ocasión, porque es un mensaje no solo para la iglesia, es un mensaje para toda la tierra, pero quiero ser muy intencionado con ustedes, quiero ser muy directo con ustedes, porque es necesario que la iglesia hoy se ponga vigilante y esté bien pendiente de todo lo que está ocurriendo alrededor, porque estamos a punto de visualizar, de atestiguar lo más tremendo que Dios le ha prometido a la iglesia. Se trata de la venida del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No se lo vuelvo a preguntar más. Siempre que lo esté, grite amén. Por eso yo vengo hoy con el propósito de revelarle a ustedes qué es lo que se esconde detrás de cada acontecimiento del mundo moderno, del mundo de hoy. Lo que hay en los registros históricos y en el ambiente profético para despertar en la iglesia y en el resto de la gente, incluyendo aquellos que aún no han aceptado al Señor. También hablarles acerca de los acontecimientos del fin, para que cada uno de ustedes, sea iglesia o sea alguien todavía inconverso, creyente o incrédulo, sepa ubicarse en el mapa histórico y profético de la Biblia, para que sepan dónde están y qué hacer dentro de este escenario frente a todas las cosas escatológicas y caóticas que nosotros estamos viendo en las naciones de la tierra hoy. Y quiero introducir de forma muy clara y llana estas palabras, haciéndote saber que según la interpretación de muchos historiadores, de muchos expertos en escatología, ampliamente aceptado y basado en todos los datos que tenemos bíblicos, históricos y demás, como por ejemplo ese famoso historiador llamado Flavio Josefo ben Matillahu. La gente le dice Flavio Josefo. Algunos eruditos, no yo, sino eruditos y expertos en la escatología, expertos en los acontecimientos de la profecía de los últimos tiempos, están ampliamente de acuerdo y sostienen que el Evangelio de Mateo, especialmente el pasaje del capítulo 24, presenta una profecía final, una profecía que tiene un metarrelato, es decir, que se viene cumpliendo y su desarrollo es extensivo a varias épocas, y que comenzó a cumplirse en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, cuando por orden de un general llamado Tito fue destruida Jerusalén en una época perteneciente al Imperio Romano. Mucha gente todavía no entiende y no sabe que esta profecía no solo comenzaron a cumplirse
en el siglo I después de Cristo, sino que veremos mucho más de esto hoy y en lo adelante que nos resta de la vida. ¿Cuántos están pendientes o expectantes de esperar a Jesús vivo? Hasta que se cumpla cada una de las palabras que Dios ha dicho en la Biblia. Cada palabra dicha por Dios se va a cumplir. Un ejemplo extraordinario y claro es el curso que ha venido tomando las relaciones de las naciones del mundo moderno, las cuales siempre han estado en la narrativa bíblica, nunca han desaparecido de allí, especialmente en los asuntos relacionados con las profecías del fin de los tiempos. Hoy usted conocerá cuáles son sus nombres bíblicos y antiguos, quiénes son ellas hoy, qué dice la Biblia sobre ellas y cuál está siendo su participación para el cumplimiento de la profecía bíblica sobre los conflictos mundiales presentes y futuros. Yo quiero comenzar por una de esas naciones que es icónica y que es una de las que están ubicadas en el centro del mapa profético bíblico. Y me quiero referir a la nación de Israel. Número uno, ¿quién es Israel y cuál es su participación en la Biblia el día de hoy? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios habla para hoy? Israel, profetizada en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 8, dice que una nación nacerá en un día. Dice el profeta Isaías de esta manera: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías profetiza que un día, en un solo día, nacerá una nación de forma abrupta y repentina. Profecía que se cumplió el día 14 de mayo del año 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoció y permitió a Israel proclamar una independencia y ratificarse como nación con una bandera en un territorio propio, en un lugar en donde Dios desde tiempos bíblicos la había colocado. Ese día por fin nació oficialmente la nación de Israel que conocemos hasta hoy, luego de saber que Dios le dio leyes y estatutos en el monte Sinaí hace aproximadamente 3,400 años. Una profecía tremenda de cumplimiento, un poco retrasado para el gusto de la mayoría que vive pendiente a lo inmediato y a que si Dios no hace las cosas cuando ellos dicen, Dios no hizo nada. Déjame decirte que Dios no está sujeto al tiempo, mucho menos al tuyo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es la participación de Israel en este tiempo? ¿Y qué es Israel el día de hoy? Para ponerle un poco en contexto a ustedes, incluso a aquellos que todavía no conocen la fe cristiana y no están relacionados con la narrativa bíblica acerca de Israel. Israel, que hoy conocemos, es una nación que desciende de un personaje llamado Sem, junto a otro grupo de naciones conocidas como semíticas, y que según la escritura narrada en Génesis, era hijo de Noé, del cual posteriormente nació Abraham, padre de Isaac y de Jacob, el patriarca, a quien Dios luego le cambia el nombre por Israel. Ustedes muchos
conocen la historia de cuando Jacob estaba huyendo, estaba corriendo para salvar su vida a causa del peligro que corría por la persecución de su hermano, por lo que había pasado en cuanto a la bendición que ellos habían de recibir. Y aquel día, cansado, abatido de huir, cansado de andar como si hubiera hecho algo que no estuviera alineado a la voluntad de Dios, cuando había una profecía que reposaba sobre él desde antes que él saliera del vientre de su madre. Y ese día se afirmó su rostro, tomó carácter, y viendo la aparición del ángel de Dios, le dijo: hoy, si tú no me bendices, definitivamente no te vas. Y dice la Biblia que luchó. Por eso le llamaron el Ishra, el que pelea. Y él, que es una contracción del nombre de Elohim, que significa el Dios eterno. De ahí sale su nombre, que se llama Ishra Elohim o Israel, el que peleó con Jehová y venció. No como quien pelea para batir o para suplantar o para ganar un pleito en contra, sino como quien reclama una bendición que había estado suspendida en el aire por tiempos y que todavía no había visto manifestada. Yo no sé cuál es tu actitud de cara a las promesas bíblicas que Dios tiene para ti y cómo tú te estás comportando en consecuencia. Pero hoy yo vengo a desafiarte a poner demanda en los cielos para que cada palabra que Dios dijo de ti y de su iglesia se cumpla. Esta nación que hoy conocemos como Israel, según Génesis capítulo 11, verso del 10 al 24, comienza con la historia de Noé. Luego del diluvio, los hijos de Noé se multiplicaron por la tierra. Este hijo de Noé, llamado Sem, tuvo hijos, dentro de los cuales se mencionan Arfasac, padre de Sala o de Shelah, padre de Eber, padre de Peleg, padre de Reú, padre de Serug, de Nacor, el cual engendró a Taré, de donde vino Abraham. Ese Abraham, que es padre tanto de las naciones árabes o de una facción de las naciones árabes, por medio de Ismael, hijo de la esclava Agar, tuvo un hijo legítimo del matrimonio llamado Isaac, conocido bíblicamente como el hijo de la promesa. Este Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob, en el cual reposaba una profecía de que él se enseñorearía de su hermano y que gobernaría, siendo el menor aún al mayor. Este recibió la promesa o la bendición de su padre. Y en la lucha que te describí hace unos momentos, le fue cambiado su nombre a Israel, el cual tuvo 12 hijos, que no te lo voy a mencionar todo para no alargar la historia, pero si lo quieres ver puedes ir al capítulo 35 de Génesis, versos 22 al 26. El día de hoy, como no es un estudio, sino un mensaje que quiero predicarte, toma nota y está muy atento, porque voy a darte pasajes que te pueden poner a ti en perspectiva y bien ubicado con respecto a lo que la Biblia dice de ti. ¿Alguien está listo? Hoy Israel, es Israel de quien te hablo y quien te he indicado de dónde sale, es el país que tuvo origen en la combinación de dos de todas las tribus de los 12 hijos de Jacob o de los hijos de Israel, que son las tribus de Benjamín y de Judá, que con el tiempo se fundieron entre sí, fundando lo que es conocido como el reino de Judá o la nación judía que hoy conocemos. Ese es el Israel actual que tú y yo conocemos. Según Flavio Josefo, un historiador que vivió entre el año 37 al año 100 después de Cristo, cita en su obra Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 5, lo siguiente, cito:
Pero entonces todo el cuerpo del pueblo de Israel permaneció en aquel país. De modo que solo hay 2 tribus en Asia y Europa sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora. Y son una multitud inmensa, imposible de contar en número. Nótese que ahora hay una ubicación y hay una definición de quién es el pueblo de Israel que nosotros conocemos hoy. Ya que sus hermanos del norte, de la parte de Samaria, fueron dispersos cuando los asirios los sacaron y metieron a otras gentes allí. Y por otros modos de dispersión están repartidos en todo el mundo. Y hoy se les llaman las tribus perdidas de Israel. Mientras tanto tenemos a Israel vivo gracias a la fusión de Judá y Benjamín, teniendo como capital la santa ciudad de Jerusalén. Bendito sea. Aquí pasa algo, señores. Y es que Israel está definido como nación y tiene un origen. Dios profetizó sobre ellos cosas impresionantes para que el mundo entero supiera quién era Jehová por medio de la nación de Israel. Desde que salieron de Egipto como una familia, como una gran familia, todos debieron haber estado claros de cuál era la visión que Dios tenía con este pueblo y el propósito detrás de la existencia de aquella gente. Sin embargo, muchos endurecieron sus rostros en contra de ellos. Tal fue el caso de Faraón, cuando ellos salían después de haberlo hecho con su propio permiso. Pero yo quiero hablarte en segundo lugar acerca del cumplimiento de la profecía bíblica y de los acontecimientos del mundo actual, habiéndote puesto en contexto de quién es Israel. Bíblicamente aceptada casi por todos es que la nación de Israel hace la función como de una especie de reloj, por medio del cual se pueden interpretar las profecías bíblicas. ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Y cuál es el rol de esta nación? Ya que a través de ella se pueden deducir qué es lo que está pasando, qué significa y qué es lo siguiente por cumplirse. Por eso yo quiero que tú estés pendiente a algo que Jesús dijo. Y es que cuando ustedes vean que a la higuera le están brotando las hojas, ustedes sabrán que el verano está cerca. Que cuando vean que Israel comience a reverdecer y comience a estar en paz, entonces estén bien apercibidos, porque estará a punto de manifestarse lo más glorioso que Dios le prometió a toda la humanidad creyente en el nombre de su Hijo. ¿Cuántos le creen a Él? La pregunta que yo hago de forma retórica es: ¿quién es Israel? Diga conmigo: Israel es el reloj de Dios. Segundo, ¿qué está pasando hoy y cómo involucra a esta nación? El día 7 de octubre del año 2024, eso fue octubre pasado, vimos cómo la nación de Irán ataca repentinamente y sin razón evidente a Israel directamente por Tel Aviv. Ataca dejando cientos de muertos que ni siquiera se esperaban ni se imaginaban que algo así pudiera acontecer. Civiles que nada tenían que ver con el conflicto y con la mentalidad que ellos tenían. Esta semana hemos visto cómo Israel bombardeó a Irán y a Yemen, lo que a la luz de la mayoría de la gente y de los comentaristas contemporáneos ven como un abuso de parte de Israel el haber hecho esto, lo que parece no tener causa, ignorando lo pasado el día 7 de octubre. Como si los iraníes fueran inocentes, como si no hubiera pasado nada o nunca hubieran tenido problemas. ¿Qué más está pasando con relación a esto? Teherán
Actualmente es el lugar de emplazamiento de un famoso y gigantesco reloj que tiene una cuenta regresiva. ¿Cuántos vieron el reloj que estaba aquí en el malecón? Que decía cuánto deberían entregar la obra que estaban haciendo. Un reloj con cuenta regresiva. Existe un reloj similar ahora mismo en Teherán, colocado por aquellos radicales que odian a la nación de Israel. Ese reloj con cuenta regresiva marca lo que falta para ellos definitivamente exterminar al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Y usted se pregunta, ¿cómo es que todavía hay gente que piensa que Israel se movió hacia donde ellos a buscar problemas cuando todo estaba bien? ¿Cómo es posible que se piense que alguien puede atacar a otro sin causa ninguna cuando alguien te ha avisado con tiempo que está dispuesto, preparado e intencionado en acabar contigo y en verte sobre la faz de la tierra? Quiero decirte esto para ponerte muy bien en contexto sobre lo que está pasando hoy y cómo eso te involucra a ti. Diga, ¿qué tiene que ver conmigo? Usted lo verá en lo que sigue. Hay una cuenta regresiva para la desaparición de Israel. Pero ¿qué más está pasando hoy? Yemen, Pakistán, Irak, Siria, Palestina, Gaza son ahora mismo aliados fuertes con Irán, con un objetivo en común: hacer la guerra contra Israel y contra su fe. Pero no se queda ahí. Rusia en el año 2025 firmó un tratado diplomático con Irán, donde sus relaciones contribuyen al fortalecimiento de aquella nación para alimentar el conflicto, aunque no se pronuncian abiertamente. China, que parece no tener nada que ver, también es un aliado diplomático de Irán, lo cual contribuye con sus riquezas y sus aportes para que Irán pueda tener la fuerza suficiente para destruir a Israel. Todo esto aparece de manera diáfana en las Escrituras cuando el profeta Ezequiel, que comenzó a profetizar durante la diáspora judía, durante la deportación, comenzó a profetizar a los 25 años y Dios le dio una profecía que dice lo siguiente. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 38, por favor. A su nombre. Ezequiel 38 dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Vaya escuchando estos nombres que voy a mencionar, porque aunque no te parezcan para nada familiares, te darás cuenta que desde que naciste están resonando en tus oídos sin tú darte cuenta. Pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo, en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos, y todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma, de los confines del norte, y sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud
que se ha reunido a ti. Y sé tú su guarda. De aquí a muchos días, diga conmigo, de aquí a muchos días. Serás visitado, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Y serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. Aquel día subirán palabras de tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra la tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de grano y de posesiones, y que mora en la parte central de la tierra. Termino con el 13. Sabá y Dedán, de los moradores de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. ¿Por qué leí de una forma tan exhaustiva este pasaje? Porque en este pasaje se dan unos detalles y unos nombres que es necesario que la iglesia y que todas las naciones de la tierra sepan hoy de qué se trata. Diga conmigo, ¿hacia dónde nos llevan estas cosas? La iglesia, así como la población inconversa e incrédula, está siendo testigo de los mismos hechos, del inicio de un desenlace bélico global, de una guerra que se puede ya afirmar que involucra a todo el mundo y que es sin precedente y que además apunta al cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos. Usted me pregunta, pastor, lo que usted está diciendo aquí es que lo que está aconteciendo ahora es la guerra de Gog y Magog. No es el desenlace final profetizado por Ezequiel. Sin embargo, están involucrados todos los actores. Voy a repetir, todos los actores mencionados en la profecía como un preámbulo idóneo para que se cree el caldo de cultivo donde se desenlazará el último gran combate. Lo que sí es cierto es que está muy relacionado y tiene todo que ver no solo con la guerra de Gog y Magog, sino con el cumplimiento de las profecías finales que anuncian la venida del Hijo del Hombre, como lo dijo Mateo 24, que leímos al inicio de nuestras palabras. Jesús le dijo: todo esto acontecerá, pero le dice a los creyentes, esto no es para los inconversos, y quiero ser enfático con los inconversos. A los creyentes le dice: no se turben. Pero yo le digo a los que todavía no han aceptado al Señor, lo más apropiado es que te turbes ahora. Lo más apropiado es que te preocupes. Lo más apropiado es que corras despavorido para poder disfrutar de las mismas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. No os conturbéis,
porque aún no es el fin, sino que todo esto será el principio de dolores. Insisto en que si bien no es apropiado que los creyentes empiecen a volverse locos, si yo fuera inconverso hoy me estuviera volviendo loco. Así de sencillo, de una vez lo digo. Porque todo lo que está aconteciendo aquí no le da garantía a nadie de que en cualquier momento la nube que un día ocultó a Jesús de los ojos de aquellos varones galileos, ahora vuelva a despejarse y nos los presente otra vez. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos están esperando ese momento? No me gusta dar tantas instrucciones, pero denle un aplauso al Señor porque usted está esperando eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Diga conmigo, ¿qué? Lo dicho por el profeta Ezequiel tiene un extraordinario detalle. ¿Y de a quién se está refiriendo? ¿Y cómo intervienen estos pueblos en los sucesos de hoy? Si nosotros volvemos al pasaje, nos vamos a encontrar con nombres como Magog, como Persia, como Cus, Gomer, Togarma, Israel, Sabá, Dedán y Tarsis. Todos pueblos que estamos ya saturados de escuchar en las narraciones bíblicas, que parecen un cliché y como si fueran lecturas de un paquito, de un cómic. Ya nos la sabemos y lo tenemos grabado en el ADN, pero casi nadie está claro en cómo debe actuar con respecto a la confluencia de todos estos nombres dentro de un mismo pasaje en acontecimientos tan peligrosos como el anunciado por Ezequiel. Se está hablando de guerra en contra de la nación que hemos establecido al principio de nuestras palabras, que es el reloj de Dios para las profecías del último tiempo. Si todos estos nombres aparecen juntos, entonces están todos los ingredientes para que el resultado final se dé. Yo no sé si tú estás listo, pero estamos a punto de ver al Hijo del Hombre manifestarse en gloria y majestad en la nube después que acontezcan estas cosas. ¿Quién es Magog, a quien advierte el Señor por medio del profeta Ezequiel? Magog es ese que te acabo de mencionar, que está diplomáticamente vinculado al Irán, que hoy le está dando problemas a Israel. Se trata de Rusia o la tierra de Rosh, que era como se conocía en tiempos muy remotos, como la región ubicada en el extremo del norte, como lo dice la Biblia. Si usted traza una línea en el mapa de Israel, se dará cuenta que cuando no quede más nada en el norte, lo único que queda es Rusia. A su nombre. Según Génesis capítulo 10, versículo 2, Ezequiel 38, 2 y Apocalipsis 28, Magog es y será el territorio que hoy ocupa la gran Federación Rusa, que hasta el año 91, 92 era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Persia, que en hebreo lo conocemos como Parás, y nos recuerda aquella mano en la pared que alcanzó a ver Belsasar y todos los príncipes que festejaban con él, cuando decía: Mene, Mene, Tegel, Ve Parasim. Pesado, pesado, cortado y quebrado. Y los persas. Era un código que a mi juicio parece ser la primera evidencia bíblica de interpretación en lenguas. Cuando todos los que estaban allí, viendo que estaba en letras arameas, ninguno pudo interpretar qué era lo que decía el texto, porque fue codificado. Y solo aquel que tenía el espíritu de la palabra escrita pudo descifrar. Fuiste pesado en balanza, fuiste cortado, y fuiste hallado como nada, por tanto serás cortado y tu reino será entregado a Parás o a Persia. Ahora parece ser una profecía absolutamente clara,
Pero ni a los sátrapas, ni a los adivinos, ni a los sabios, ni a los magos, ni a los entendidos en letras le fue claro. Lo que sí fue claro es que esa misma noche Belsasar terminó perdiendo el reino de mano de los persas por allá por el año 530 y pico. Esa Persia es la que hoy nosotros conocemos como la nación islámica de Irán. La que hoy está bajo el régimen de un grupo religioso político llamado los ayatolás, que es un grupo que por su credo religioso entiende que deben y que su deber es ser enemigos acérrimos de Israel hasta el día en que Israel por fin desaparezca de la faz de la tierra. Nos recuerda aquella gran y genial idea del general Amán cuando le dijo al rey sugerencias para eliminar y exterminar del todo a los judíos que estaban en la deportación. Esas mismas intenciones que una vez tuvieron los persas son las mismas intenciones que hoy están en el corazón de muchos iraníes, no del todo, ya que Irán se ha convertido históricamente para Israel en un pueblo que diagnostica los síntomas de deterioro espiritual de Israel. Diga conmigo, ¿por qué? Porque si usted lee la historia bíblica se va a dar cuenta que Persia fue un hermoso y agradable aliado para Israel cuando Israel estuvo cautivo allá. Dígame cómo. Fue la nación que le garantizó la restauración a Jerusalén, dándole materiales, brindándole lo necesario y permitiéndole, incluso valga la redundancia, el permiso de trasladarse allá y de edificar. Pero cuando el pueblo comenzó a sentirse cómodo en tierra extraña, cuando el pueblo ya se sentía que pertenecía a los persas, Dios volvió el corazón de los persas en contra de ellos. Y entonces utilizó al mencionado Amán para mandar a castigar a todos los judíos. Luego la nación hebrea volvió a hacer las paces con Irán. Y eso ha sido secuencialmente de forma intermitente durante la historia. Cuando gobernaban los antiguos gobernantes de Irán, antes de que entraran los ayatolás, estoy hablando en la era moderna, Israel e Irán eran excelentes aliados con relaciones muy buenas. Pero conforme el Israel actual, se ha ido occidentalizando y ha dejado penetrar costumbres y cosas que no le agradan al Dios que lo constituyó como nación, otra vez Dios permitió que ya los ayatolás se vuelvan los jefes en Irán. Y que por consiguiente reaccionen de forma adversa y enemiga a Israel. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Cuando se celebraba el Rosh Hashanah, la fiesta judía más importante. Cuando los eruditos y los religiosos israelitas estaban convocando a la nación hebrea a la celebración y a la oración, mientras instalaban una gran sinagoga en Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv se negó y dijo que ellos no iban a participar de eso y se fueron todos a un desierto a celebrar una fiesta que por demás era absolutamente ofensiva a Dios en su propio territorio. Y fue cuando fueron sorprendidos por los cohetes de Hamas, auspiciados por la nación de Irán. Ahí no fue Irán que los atacó. Lo atacó los extremistas del grupo llamado Hamas, que estaban en la franja de Gaza. Pero con el patrocinio de Irán. ¿Cuándo? Precisamente cuando Israel decidió burlarse de lo divino y renunciar al culto al Dios que lo mantiene allí. Cada vez que Israel asume una actitud negligente con respecto a la asignación que tienen en la tierra, algo como esto sucede y especialmente tiene que ver con Irán.
Lo cual no quiero dejar ilimitar desde el punto de vista profético y aplicativo solo a la nación hebrea, sino que eso mismo sucede con la iglesia. La iglesia de Jesucristo desde el primer siglo fue perseguida, fue vituperada, fue golpeada, fue diezmada, hasta que los discípulos, por su persistencia y su fidelidad en las misiones, adquirieron la calidad de ser creíbles y confiables delante de la gente, aún delante de los príncipes del Imperio Romano. De allí que cuando en el siglo IV después de Cristo, se volvieron tan agradables que el emperador de entonces se convierte, digo entre comillas, al evangelio y absorbe a la iglesia dándole facilidades, vistiéndola de púrpura. Y esas facilidades comenzaron a corromper a los nuevos encargados de dirigir la iglesia luego de la muerte de los apóstoles. Lo cual posteriormente pasó a una debacle tan grande que ya la iglesia estaba dividida entre sí y constantemente vivía llamando a concilios, es decir, a conciliación, a congresos para poder moderar la conducta cristiana, lo cual llevó a diferentes modificaciones que hoy, aunque la historia es hermosa, la historia de la iglesia causó grandes problemas, como por ejemplo la canonización de muchas cosas que no estaban originalmente dentro de la intención del canon bíblico divino. Concilios como el concilio de Nicea o el concilio niceno de Constantino y otras reuniones importantes dieron lugar a decisiones que, si bien algunas beneficiaron a la iglesia, otras introdujeron al seno de la iglesia cosas que nada tienen que ver con la Biblia ni con Dios. La iglesia comenzó a verse en crisis. La iglesia empezó a corromperse. Cuando le digo corrupción, es corrupción a todos los niveles. Hasta que esto provocó un rompimiento que dio al traste con que en el año 1495 apareciera un reformador, uno de ellos, que se pronunciara. Y por el año 1500, entonces se dio lo que conocemos como la Reforma Protestante, que dio origen no solo a nuestra forma de culto, sino a muchas otras. Es decir, que al igual que el pueblo de Israel, cada vez que la iglesia se ha descuidado, le ha sobrevenido alguna clase de mal. No porque Dios se lo ha enviado, sino porque la Biblia dice que no se dormirá el que te guarda. El que te guarda no se moverá de allí, no se moverá. Por lo cual, cuando a ti te va mal, no es porque Dios te retiró la protección, sino porque tú te saliste de debajo de ella. Dice la Biblia que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca se ha mudado. Él nunca ha cambiado sus promesas. Él nunca ha sustituido la narrativa como lo solemos hacer nosotros. Sino que cada vez que a nosotros nos viene en gana añadirle cosas al pacto, entonces nos salimos debajo de su protección. Y toda la ira del enemigo que está acumulada por siglos para destruirnos, tanto al pueblo de Israel como nación, como a nosotros, como el injerto del olivo, nos empiezan a sobrevenir males y no se lo halla como cosa extraña. A su nombre. Aparece Cus, aliado de Persia. Hoy, así como Persia es Irán, ese Cus es la nación hoy conocida en África como Sudán, un enemigo de gratis de Israel. Fut o Put, como se conocía en la antigüedad, es la que hoy conocemos como Libia, también en Oriente. Gomer, esa nación que en el tiempo del Imperio Romano se conocía parte de ella como Asia Menor, hoy se llama Turquía. Y usted va a ver en los próximos días cómo Turquía va a tener participación en todo este negocio del pleito entre Irán y
la nación de Israel. Togarma, que hoy está ubicado por la zona de Armenia. Israel es mencionado en Ezequiel hablando del mismo Israel que hoy nosotros conocemos. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá, concentrada en la región del Medio Oriente. Sabá o Sheba, que es la ciudad de Yemen, la cual hoy se pronuncia abiertamente en favor de Irán y en contra de Israel. Dicho sea de paso, fueron una de las naciones que Israel bombardeó en esta reacción. Yemen. Dedán, la cual el profeta Ezequiel habla que ella y Tarsis le preguntarán: ¿y es verdad que tú viniste a llevarte los despojos de esta nación? Es decir, hay enemigos tuyos que cuando ven a otro enemigo queriéndote poner la mano, le dice: ¿tú estás seguro que tú quieres tocar a ese hombre de Dios? ¿Tú estás seguro que tú quieres levantarte en contra de la iglesia? ¿Es verdad que tú quieres arrebatarle lo que Dios dijo que era de él? Balaam se lo dijo a Balac. Le dijo: ven acá, ¿y cómo voy a maldecir yo al que Jehová bendijo? Aún tus propios enemigos saben quién tú eres. Es hora de que tú asumas qué es lo que tú tienes entre manos y sepas quién eres y para qué Dios te tiene aquí. Dile al hermano que está a tu lado: ubícate en el mapa. Dedán es la región que hoy conocemos como Arabia Saudita. Lo que a conocimiento de nosotros sabemos que han sido enemigos históricos de Israel, aunque han tenido periodos de diplomacia y de tratados de paz, de cese al fuego y de muchísimas estratagemas políticas humanas, dizque para evadir un conflicto que está profetizado en la Escritura. Israel en una ocasión era propietario de lo que hoy se conoce como la península del Sinaí, que es un territorio más grande que lo que ocupa Israel hoy. Y en nombre de una famosa paz o de un tratado de paz, entregaron la península del Sinaí. Y usted me dice a mí: ¿qué resultado tiene negociar con el enemigo cuando él no solamente quiere tu tierra, quiere tu desaparición completa? Y el cristiano debe estar pendiente a lo que estoy diciendo hoy, porque hay gente que está negociando con el mundo. Dile: no, ten cuidado con los tratos que tú haces. Ten cuidado con quién te junta. ¿A quién tú estás mirando? ¿Con quién te casas? ¿Con quién hace negocio? ¿Cuáles son tus preferencias? Porque es probable que estés cediendo la península del Sinaí y algo más. ¿Y sabe qué? Te tengo noticia. La guerra no va a acabar. A su nombre. Tarsis es lo que hoy conocemos como España o la región de Sefarat. Todos estos pasajes bíblicos que les voy a mencionar hablan detalladamente de todo esto. Magog, mencionado en Génesis 2, 10:2, Ezequiel 38. Persia, la actual Irán, mencionada en Esther 1:1, Esdras 1:1 y Daniel 10:13. Sudán, la antigua Cus, la gente de piel oscura, de piel brillante y de alta estatura. Esos Cus eran esos morenos que el profeta Isaías habló, que decían que era gente hermosa. Yo no sé por qué hoy a gente, a los morenitos lo ve feo, pero la Biblia habla de esos morenitos como gente hermosa, de piel brillante y de alta estatura. Yo no sé cuándo cambiaron los parámetros de belleza, pero todavía esas morenas de casi 2 metros de estatura son altamente buscadas por la moda, porque tienen un color negro impecable y brillante que parece metal. Y esas son las que están rompiendo en los concursos de belleza. Esos descendientes de Cus
que significa piel oscura o piel quemada, son la gente de Sudán en África. Y muchos de ellos diseminados por toda la ribera del Nilo. Son gente que llegan casi a la altura, la cabeza de ella llega a la altura de este techo, literalmente sin exageración. Algunos son más altos. De ellos se habla en Génesis 10:6, Isaías 18:1. Busca estos pasajes. Sofonías 3:10. Los descendientes de Fut, la actual Libia, habla Génesis 10:6, Ezequiel 30:5 y Nehemías 3:9. Gomer, la actual Turquía, lo revela la Biblia en Génesis 10:2, Ezequiel 38:6. Togarma, lo que es Armenia y muchos países o zonas de la región del que le llaman el Cáucaso, por donde está Georgia y otras naciones. Armenia, Georgia y toda la región del Cáucaso. Génesis 10:3, Ezequiel 27:14 y 38:6. Israel es una moneda de circulación legal en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero yo me refiero al capítulo 32, verso 28 de Génesis, a Éxodo 5:1 y Mateo 2:20, donde habla específicamente de Israel como esa nación a la que nosotros nos estamos refiriendo hoy. Sabá o Sheba, la actual Yemen, enemigo de Israel. Lo va a encontrar en Primera de Reyes 10, del 1 al 13, Isaías 60:6 y Salmo 72:10. Dedán, la gran Arabia Saudita, tierra multimillonaria, un reino próspero. En la actualidad, Génesis 17 habla de él, Ezequiel 27:15 habla de él, y el 38:13 como lo leímos. Y Tarsi o Sefarat, la actual España, donde se refugiaron miles de judíos en la dispersión, hoy conocidos como judíos sefardíes, lo habla Jonás capítulo 1, verso 3, Isaías 66:19 y Ezequiel 27:12. Aparte del capítulo 38 donde lo leímos. ¿Por qué te doy estos datos? Porque si entiendes el tiempo de ahora, tú supieras con mucha seguridad dónde tú estás parado hoy. Todos los conflictos bélicos que nosotros estamos presenciando tienen origen en profecías bíblicas de problemas que comenzaron en la humanidad antes de que hubieran nacido incluso nuestros padres y nuestros antepasados. La iglesia del Dios vivo hoy, cuando ve los titulares, debe saber que no son una casualidad. Cuando ve las sirenas sonando, no lo escuche como que son simples alarmas de emergencia. Cuando veas los misiles, no crea que eso es solo metal. Amado hermano y amado amigo que me escuchas, estas son trompetas que despiertan al mundo dormido. Y eso incluye a la iglesia. Hoy el Espíritu Santo te pregunta a ti y a todos los inconversos y los incrédulos que me escuchan hoy: ¿dónde estás tú parado en el mapa de Dios? ¿Cuál es tu ubicación exacta? Porque si no lo sabes, estás en graves problemas, andas perdido. Si aún caminas lejos, ven a la cruz, donde toda la profecía converge en una sola persona. Diga conmigo: Jesucristo. Todo lo que la Biblia habla, y si tú reúnes la Biblia exprime entera, el consumé que ella va a producir, va a decir la salvación del hombre por medio de un Salvador divinamente escogido. Y ese se llama Jesucristo. ¿Alguien puede pronunciar ese maravilloso nombre? Jesucristo. Si tú ya eres creyente,
como es el caso de los hijos de la casa, lo único que yo te puedo decir es sacúdete de la tibieza espiritual en la que tú te encuentras hoy, y discúlpame si te ofendo, y alinea tu vida con el reloj del cielo. Evangeliza, ora, especialmente por Israel, y trata de vivir en santidad. Esa palabra chilla en los oídos de la gente. Santidad, estando en la carne, sí, santidad. Porque el mismo Jesús que profetizó la ruina del templo, también prometió: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24:30. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Padre, gracias por tu amor.